técnico el día de ayer nos hizo llegar el acta de la sesión anterior. Quisiera saber si tienen alguna observación. ¿Quieren que demos la lectura al acta u obviamos esta parte? Tengo inconveniente en que se obvie. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Bien. Entonces, se da por aprobada el acta de la sesión anterior y de cualquier manera la tienen ustedes ahí. Nada más pedirle al secretario que nos envíe esta acta con un poco más de tiempo de anticipación para poder hacer los ajustes. Entendido. El siguiente punto en el orden del día es la propuesta de modificación al calendario de las sesiones del Comité Coordinador. Recibieron ustedes en los documentos adjuntos una propuesta de modificación al calendario que ya se tenía aprobado, derivado de las modificaciones a la Ley General que establecen sesiones mensuales del Comité Coordinador. Ustedes observarán que en esta propuesta, además de establecer las fechas de las sesiones mensuales, solicitamos a Comité Coordinador realizar 3 sesiones foráneas de la ciudad de Chihuahua a fin de acercar el sistema estatal anticorrupción a los otros municipios del estado. En la propuesta de calendario que ustedes tienen, viene en la ciudad de Cuauhtémoc la sesión del mes de julio, en Ciudad Juárez la sesión de octubre y en Delicias la sesión de enero. Ese es uno de los puntos a tratar. Y otra de las cuestiones aquí a comentarles es que en la página de Facebook que tenemos de acercamiento con la ciudadanía, se recibieron algunas inquietudes de sesionar en un horario más accesible a la ciudadanía. Es decir, la propuesta que pudiéramos presentar es sesionar tipo de 4 a 7 de la tarde, para poder dar oportunidad a que se acerque gente y ser partícipe de las sesiones. Entonces están 2 puntos a consideración: el calendario que tienen ustedes ahí con las sesiones foráneas y el segundo punto, la modificación de los horarios de sesión. Recibo su retroalimentación al respecto. Yo no tengo inconveniente en la fijación de las fechas ni en el cambio de horario, pero sí pediría que empezáramos a las 5 de la tarde, no a las 4. ¿Okay? Porque los que tenemos horario oficial hasta las 3, está un poco justo, ¿no? Muy bien. ¿Algún otro comentario de alguien más? De acuerdo con lo que comentó el magistrado Pablo Héctor en los 2 artículos. Maestro, sí. Entonces les pediría su votación con el calendario de sesiones y la definición de las sesiones de comité coordinador en las fechas que vienen marcadas a partir de las 5 de la tarde, y mismo calendario que se hará público para que puedan tener acceso de manera previa los participantes. Pido su voto en este sentido. Habiéndose manifestado de esta manera el voto de los miembros del Comité Coordinador, se aprueba por unanimidad el proyecto de calendario de sesiones del Comité Coordinador con la observación realizada en cuanto al horario. Presidenta. El siguiente punto en el orden del día es la presentación de la propuesta de plan de trabajo para el Comité Coordinador, con lo que pido al secretario técnico nos dé lectura del plan de trabajo que se estuvo integrando en colaboración con los miembros del comité. Con gusto, presidenta. Se les hizo llegar un documento en extenso con los objetivos, la metodología y básicamente las principales actividades o acciones a desarrollarse durante el periodo 2019 del presente Comité Coordinador. Si me lo permitieran, lo resumiría en 4 actividades principales. Lo que nos vendría siendo la más importante es el diseño de la política estatal anticorrupción. Esta es la herramienta que va a regir la actuación en el Estado en la materia. Para el diseño de la política estatal anticorrupción, en el siguiente punto del orden del día se estará explicando de manera extensiva la metodología. Básicamente se está buscando que se desarrolle de manera participativa
representativa y plural. Si les parece bien esa parte, la veremos en el siguiente punto del orden del día. Una segunda actividad es el Foro Estatal de Compromisos, mismo que también se verá a continuación. Este foro estatal se lleva a cabo el día 29 de mayo y tendrá la participación de diferentes titulares y entidades de gobierno. Lo que se busca aquí es que entre todos nos comprometamos a acciones particulares y concretas que nos lleven a desarrollar de manera eficaz y eficiente el sistema estatal anticorrupción. La tercera actividad es la elaboración de un anexo al informe anual 2018, mismo que se estaría desarrollando iniciando en el mes de abril, es decir, en el mes en curso, para ser presentado en el mes de mayo. Se ampliaría un tema de indicadores y principalmente será un anexo al informe anual. Y por último, otra actividad es la difusión de la política estatal anticorrupción, misma que por razones obvias se desarrolla al finalizar la política estatal anticorrupción, siendo esta aprobada, se desarrolla el plan de difusión y se estaría ejecutando durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, tentativamente. Presidencia. Podrán ustedes observar uno de los elementos en el plan de trabajo tiene que ver con la elaboración de un anexo al informe anual. Tuvimos nosotros el informe anual 2018 el 28 de febrero, sin embargo identificamos que nos está faltando hacer del conocimiento alguna información que tiene que ver con los indicadores de los participantes en el comité coordinador. Entonces, Comisión Ejecutiva determinó hacer una presentación de esta información que está pues aún pendiente de hacer del conocimiento ciudadano. Entonces, por eso es que viene esta integración de la elaboración de un anexo al informe anual 2018 y de manera previa presentarlo a ustedes antes de la publicación. Estamos abiertos a recibir observaciones o comentarios sobre el plan de trabajo. Otro de los elementos que tenemos en el plan de trabajo, que ya habíamos referido y que viene por encomienda del Comité Coordinador de sesiones anteriores, es el tema de la política estatal anticorrupción, de la cual tenemos un punto en lo específico para tratar en el siguiente punto a mayor detalle. ¿Tienen alguna observación o comentario? ¿Alguna observación o comentario? Entonces, solicito la aprobación de ustedes sobre la propuesta del plan de trabajo 2019 del Comité Coordinador. Gracias. Dado lo anterior, se aprueba por unanimidad el acuerdo mediante el cual se presenta el plan anual de trabajo. Presidenta, queda sentado. Gracias. El siguiente punto es el diseño de la política estatal anticorrupción. Para este apartado han estado trabajando de manera coordinada la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, integrado por los miembros del CPC y por el secretario técnico. Le pido en este momento a René Moreno, miembro del CPC, que nos presente la metodología, el plan de trabajo y el cronograma en cuanto a la integración de la política, para tener el conocimiento sobre esto, su aprobación y sus observaciones en caso necesario. Hola. Bueno, ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me toca presentar lo que hemos hecho desde Comisión Ejecutiva para la propuesta del plan de trabajo, la propuesta más bien de la política, del diseño de la política estatal, también del plan de trabajo, pero un poco de la política estatal anticorrupción, ¿no? Traemos una propuesta que básicamente sería pionera en el país, no se ha hecho en otros lugares del mundo como Australia, como España. Se llama democracia híbrida, el modelo, y se basa en la idea de la democracia como está funcionando ahorita, pues no funciona tan bien. Básicamente es la primera parte
digamos, la hipótesis. El problema ahorita es que muchas veces, como hacemos las definiciones de política pública, normalmente se hacen en escritorios de burócratas y de académicos, y no decimos que está mal, pero creemos que puede tener muchísimas más entradas de información, esas políticas. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Es un modelo mixto que usa dos metodologías diferenciadas. Por un lado es entendemos que debe haber la participación de grupos de interés para las políticas, que eso es normalmente lo que se hizo, por ejemplo, con la Política Nacional Anticorrupción. Básicamente esos son grupos autoseleccionados. ¿Qué quiere decir? Las personas que les interesa participar, las que más pueden, las que más tienen y las que más saben, son las que participan en estas definiciones normalmente, ¿no? Y está bien que participen. Esa es la primera etapa y son digamos, la etapa en la que se elaboran los insumos para la política. Esa parte la estamos dejando bajo un modelo que va a ser una plataforma digital en el que se van a poder intercalar todos los insumos que existen, incluyendo obviamente el que está ahorita de la propuesta, que ya está en propuesta de evaluación a nivel nacional, de la política nacional. Esa propuesta, pues como saben, tiene como 127 estudios diferentes que se usaron para llegar a esto. Colaboración de varios organismos internacionales, de partes académicas también. Ahí empieza la primera parte y ahí nos interesa mucho la participación de grupos de interés, de organizaciones de la sociedad civil, de cámaras empresariales, los grupos que normalmente participan. Obviamente también nos interesa mucho la participación de cada una de las cabezas del comité coordinador como expertas y expertos en el tema, ¿no? Eso nos ayuda para generar información. La segunda parte es darle voz a los que menos saben, menos pueden y menos tienen. ¿Cómo vamos a hacer eso? Esto es la segunda parte del modelo de la democracia híbrida y aquí lo que hacemos es algo que se llama mini públicos, creación de mini públicos. En otros lugares lo conocen como jurados de políticas públicas, por ejemplo. ¿En qué consiste estos jurados de políticas públicas? En vez de que sean grupos autoseleccionados, que son normalmente los que tienen más privilegios para poder participar en la definición de estrategias, llegamos a las personas a las que normalmente nunca tienen voz. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Lo hacemos mediante un sistema de selección aleatoria. Básicamente es una lotería, pero es una lotería estratificada, que es una copia, una calca básicamente es como una fotografía del Estado. ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos un grupo de personas, en este caso estamos agarrando un grupo de 200 personas. ¿Por qué 200? Porque sacamos una muestra que fuera representativa de la sociedad, que tiene a nivel estadístico un intervalo de confianza del 91% y tiene un margen de error de menos 6%. ¿Y esto qué nos permite hacer? Nos permite llegar a me parece, 96% de la población en muestra representativa y a un 71% del territorio estatal en muestra. ¿Qué es lo que queremos hacer? La propuesta es llegar a 34 municipios diferenciados del Estado y traer a 200 personas de esos 34 municipios a que vengan aquí y empiecen a deliberar con los insumos que ya se generaron previamente y con apoyo de expertos y un grupo que nos va a apoyar también de especialistas en la metodología que estamos ahorita ya empezándonos a coordinar de España y de Australia y San Francisco, para que nos ayuden a capacitar a facilitadores para llevar a cabo esta dinámica. ¿De qué se trata? Las personas, cuando tienen insumos suficientes, está demostrado que pueden hacer aportes significativos. Les voy a poner ejemplos. En Australia, por ejemplo, tienen una duda. Dijeron, ¿qué pasa si traemos el desperdicio nuclear de varios países como un método económico, ¿no? Entonces, la pregunta es una pregunta bastante compleja, es una pregunta con un alto grado de polarización. Y dijeron, pues creemos que no es suficiente con solo los burócratas y solamente la academia participando en este tema. Digo que es un tema que pues tiene connotaciones medioambientales interesantes, ¿no? Entonces pusieron a generar un grupo de jurado de políticas públicas. Y ese grupo de jurado tomó la decisión mediante un número de sesiones y acompañado de especialistas que los ayudaran a facilitar para hacer este pensamiento crítico, la decisión de si era conveniente o no era conveniente tomar el sí o el no. Al final decidieron que el no, pero no fue un no por no. Fue un no basado en toda la evidencia disponible. Imaginen el caso como un jurado en Estados Unidos criminal. Es similar, pero para revisión de políticas públicas. ¿Cuál es la diferencia?
que aquí aparte están acompañados de facilitadores y de expertos que los van a ayudar paso a paso. ¿Qué pasa también y qué diferencia hay en este modelo? Es la gente quien decide con qué especialistas va a estar haciéndole qué preguntas, y las preguntas que la gente va a estar decidiendo hacerlas a profundidad a cada especialista vienen desde los grupos pequeños. Lo que hemos visto es que realmente nos ayuda para temas altamente polarizantes. Les voy a poner otro ejemplo. En Irlanda, por ejemplo, se vio el tema del aborto, y cómo se terminó decidiendo sobre ese tema fue con jurados de políticas públicas acompañado después de un referéndum. Como se vio, por ejemplo, también en Madrid, es como han decidido el presupuesto participativo de la ciudad. Tienen un pequeño jurado de 57 personas que están acompañados de expertos. Y entonces, ¿qué es lo que logramos con esto? Decisiones muchísimo más legítimas. Estamos hablando de que un porcentaje del 91% de intervalo de confianza con el 6% de margen de error. Aquí lo que buscamos son consensos. El consenso lo tomamos como un 80% de aprobación. Entonces ya si sacamos más o menos números, estamos hablando de un 69% de aprobación en la política de una muestra representativa de la sociedad, que eso es muchísimo más aprobación que la que podrías tener por encuestas, ¿no? Que es como algunas, no voy a decir si es bueno o malo, pero es como algunos niveles de gobierno están tratando de llevar sus administraciones públicas, ¿no? Entonces lo que queremos aquí es reivindicar el diseño de políticas públicas y co-crear entre ciudadanía. Precisamente esa es una propuesta que viene tanto de Secretaría Ejecutiva como del Comité de Participación Ciudadana. Si queremos participación ciudadana, pues es participación completa. Otro de los temas de los que no se había alcanzado a hablar también en las notas que las mandamos en un inicio, es que lo que estábamos buscando también es pedirles el apoyo para que lo que salga de estos ejercicios, que obviamente pues va a ser acompañado de ustedes, pues sea vinculante para la aprobación de la política pública. Se les va a mandar, una vez que se termine este ejercicio, que estamos esperando que eso sea por septiembre, me parece. Sí, septiembre. Se les estaría mandando a ustedes para aprobación, y les pedimos el voto de confianza de tanto los facilitadores que nos van a ayudar, acompañados por gente de otros países, como de las personas que van a estar ahí metidas, para saber que el proceso pues va a tener su aval, y vamos a buscar la forma de eso aterrizarlo en anexos, en un anexo transversal anticorrupción. Ahorita a nivel estatal sabemos que hay 15.700 millones de pesos que se meten en una agenda transversal que se llama la Agenda TAI, que es donde se ve los temas de transparencia, los temas de anticorrupción y los temas de la reducción a la impunidad. ¿Cuáles son los problemas que vemos? No sabemos cómo se gastan muchos de esos 15.700 millones de pesos, y la realidad es que tampoco lo sabe el Ejecutivo. Cuando les preguntamos cómo le dan el seguimiento al Plan Estatal de Desarrollo, se lo dan sobre los ejes rectores. Los ejes transversales están ahí, pero a la fecha no tenemos una forma de darle seguimiento. Y estamos hablando de un 22% del presupuesto, no es una cifra menor. Entonces creemos que si logramos empujar ciertas prioridades que vayan saliendo de esta política pública desarrollada entre las personas, toda la administración estatal y empresarios, demás grupos de interés, pues podamos tener una política mucho más robusta, ¿no? Que eso es un tema que creo que todavía la política nacional nos queda de ver. ¿Por qué? Porque hicieron una revisión de 15.000 encuestas o algo así, pero son autoseleccionadas. 15.000 encuestas autoseleccionadas no es ni el 1% de la población, entonces realmente no es una muestra representativa. Sí es una muestra muy alta, pero no es representativa. Tenemos también los grupos de interés que normalmente participan, y aún así hay fricciones. Vimos lo que pasó entre el CIDE y el resto de las personas que estaban desarrollando la política nacional anticorrupción, ¿no? O sea, incluso hay fricciones porque no se pusieron de acuerdo a la hora de llegar a acuerdos. Entonces lo que estamos buscando aquí es una política basada en consensos. A lo mejor no va a ser la política más revolucionaria en cuanto a las acciones, pero sí la más legítima. Y la política más legítima creemos que es la que nos puede ayudar a que se empuje más fácil y sin fricciones, que ese es uno de los problemas que siempre hemos tenido a la hora de aplicar política pública. El sábado pasado se intentó hacer un ejercicio también a nivel municipal para la formación de un reglamento, y fue apoyado por facilitadores, pero en realidad los facilitadores no facilitaban el proceso. O sea, la ciudadanía decía algo y ellos anotaban otra cosa. Entonces, lo que queremos también buscar con esto es que no sea una simulación este proceso,
que sea un proceso en el que realmente la gente sienta que es lo que nos han pedido un montón, la ciudadanía en general, que su participación cuenta. ¿Qué es lo que vemos ahorita como retos? La contratación de los facilitadores. Ahorita nos hemos estado comunicando tanto con gente de España como gente de Australia. Está radicada en San Francisco, pero la organización es de Australia, para que nos apoyen. Nos está ayudando también para lograr ese apoyo USAID a la contratación. Nomás tiene un tiempo la contratación ahí medio larga. Eso es lo que nos puede retrasar un poco, por lo que decidimos aplazar los plazos de la entrada de los jurados. Estaríamos hablando de que los jurados entrarían, me parece, julio y agosto, más o menos por esas fechas. Y de ahí eso nos atrasó también un poco una parte del plan anual, que era la de empatar todos los presupuestos basados en resultados en lo que te diera esta política. No vamos a alcanzar, esa va a ser la realidad. Si queremos hacerlo bien, lo que creo que podríamos estar logrando es pedirles el compromiso de que al menos las 6 cabezas que forman el comité coordinador hasta el momento, pues comprometernos a, dentro de nuestras áreas, impulsar los PBRs de nuestras áreas basados en esa política y ver cuántas logramos impulsar del resto de la administración centralizada y paraestatal y órganos autónomos que se pudieran unir a esto, pero difícilmente vamos a poder asegurar un 100%. O sea, sería con las capacidades operativas que tenemos virtualmente imposible. Pero sí podemos ir acercándonos a empujarlo para 2019 y 2020 poder llegar al 100% de los PBRs en ese tema. Ese es uno de los temas que ya vimos que no vamos a alcanzar a cumplir. El otro tema es obviamente este tipo de políticas es un poco más cara que hacer una consulta solo de expertos. Estamos hablando hasta ahorita, más o menos estamos como por el rango de los 3 millones de pesos lo que costaría esa política, porque muchos son costos logísticos de traer la gente al sitio. Estamos hablando de aproximadamente 8 rutas diferenciadas que tenemos. Vamos a mover gente, por ejemplo, de Batopilas, de Temoris, de Urique, a una zona, a hubs centrales, que van a ser, por ejemplo, Krill, un hub, Cuauhtémoc, otro hub, Juárez. Las zonas, digamos, que concentran más población van a ser hubs y de ahí vamos a irlos moviendo a los municipios aledaños. Eso conlleva un costo y de ahí es darles hospedaje porque tienen que venir al menos 4 sesiones más dormir una noche antes por el traslado. Básicamente ahí se nos va un poco más de la mitad del presupuesto. El resto del presupuesto pues son los costos logísticos de arrendar el lugar para meter a 200 personas más costos de facilitación y demás. Y otra parte del costo pues son los costos de la capacitación de los facilitadores para lograr llegar a buen término este tema. ¿Cuál es la ventaja que vemos? Que una vez que ya los capacitamos una vez en esta metodología, los vamos a poder usar para casos subsecuentes si alguna institución lo quiere aplicar también en sus propios planes. Pues ya es capacidad instalada que ya se va a hacer. ¿Qué es lo que también vimos? Pues no es tan caro si lo comparamos con 15,700 millones de pesos que se está usando cada año, ¿no? En el combate a la corrupción, en transparencia y en reducción de la impunidad. 15,700 millones, si son 3 millones, estamos hablando de que no es ni el 1%, debe ser el 0.013 más o menos por ciento. Entonces realmente sí suena mucho, cuando decimos el número directo, cuando lo comparamos con lo que se haga, eso no es tanto. Entonces, ¿qué otros retos estamos viendo ahí? Pues básicamente que sí nos alcancen a dar los tiempos de aquí entonces para las contrataciones, que sí alcancemos a juntar un equipo lo suficientemente robusto e imparcial. Ese es un tema bien importante. Los facilitadores no pueden venir de gobierno, no porque sea malo que vengan de gobierno, sino porque la metodología sí lo pide para darle certeza a las personas que van a participar. Normalmente lo que hacen es acompañan de organizaciones de la sociedad civil para llevar esos procesos. Los riesgos que vemos aquí es que no sabemos si contamos con 20 personas de organizaciones de la sociedad civil que quieran entrar a ese tema. Ese es uno de los riesgos que vemos ahí. Podemos buscar la forma de juntar a esas personas, pero sí queríamos mencionar esos riesgos. No sé si me falta algo así de cronograma. En ideas básicas que hemos... la plataforma es otro riesgo. Necesitamos un equipo de developers en frontend y backend para que nos ayuden a desarrollar esa plataforma. Y
los tiempos están un poco justos porque esa plataforma va primero, es la que genera los insumos y es la que permite que personas, más allá de esas 200 que serían seleccionadas de forma aleatoria, puedan participar, ¿no? Que ahí es donde sí buscamos que la participación sea lo más masiva que se pueda, para tener la información suficiente. Otro de los retos es el equipo que vamos a usar temporal para empezar a procesar toda esa cantidad de información. Los retos todos creo que son salvables. Como hemos visto, no está tan compleja si logramos el compromiso en este momento, porque los tiempos sí están un poco justos. Aunque decimos septiembre la aprobación, pues tenemos ya ahorita que empezar a hacer cierto número de contrataciones, empezar a dar luz verde a terminar los enlaces con la gente que es de otros países y también pedirles el apoyo para buscar expertas y expertos en el área. Sabemos que el año pasado se hizo el Encuentro Nacional Anticorrupción, entonces ya tenemos un pool de expertos ahí medio grandes que Función Pública ya tiene a disposición. Entonces ver si podríamos por enlaces o traer a los que se pueda presencial aquí también a ese tipo de acompañamientos. Y si nos pueden ayudar también de las otras dependencias con especialistas tanto de sus áreas como que ustedes conozcan que pudiéramos ir trayendo para enriquecer el proceso. Básicamente de eso se trata. Es innovador, no es una cosa del otro mundo, pero sí ayuda un montón a dos cosas. Cambiar la dinámica de cómo participan las personas y dar a entender de que no se trata solamente de, ¿cómo decirlo de una forma rápida? De legitimar. Vamos a participar y vamos a co-crear juntas, ¿no? Y la colectividad ayuda a tomar mejores decisiones. De hecho, el ejemplo más fácil lo pueden ver en ¿Quién quiere ser un millonario? No sé si han visto ese programa de preguntas, incluso se hizo una película a nivel mundial, ¿no? Tienes 3 opciones cuando te equivocas. Puedes pedir un 50-50, que te tumben dos preguntas y entonces tu posibilidad de contestar de error se baja un 50%. Le puedes hablar a un experto y eso está demostrado, por lo menos en el programa de Estados Unidos, bajaba el error, la certeza un 65%. O le puedes preguntar a la audiencia le atinaba un 91% de las veces. No importa el grado de conocimiento, es la diversidad del pensamiento lo que permite que se tomen mejores decisiones. Entonces confiamos en que algo así puede salir parecido en este tema. Lo vemos también cuando se adivinan cuántas canicas hay en un carro, por ejemplo en las rifas. Hay algo que se llama la teoría de los números grandes, que es otra vez un poco de la inteligencia colectiva, ¿no? Cuando tienes a una persona adivinando, probablemente se va a equivocar. Y uno va a decir uno muy alto, otro va a decir uno muy bajo, pero cuando haces el promedio de todos los números que sacas, se acerca mucho al número real que tienen en el carro. Eso es un poco la inteligencia detrás de los números. Entonces, por eso sí creemos un poco en la inteligencia colectiva, creemos en la propuesta que estamos proponiendo, y está respaldada con experiencia mundial en al menos como 15 países. Canadá tiene un montón de esfuerzos, tiene 28 esfuerzos diferenciados que se ha hecho en temas como farmacéutica, en temas como vivienda. Lisboa lo hizo en temas de migración, políticas para atención de refugiados. Todos son casos bastante complejos, entonces creo que si se pueden hacer esos, creo que un problema también que se conoce como un wicked problem o un problema perverso, que es el de la corrupción, porque tiene un montón de aristas, no porque sea malo en sí, sino porque es muy complejo y a lo mejor cuando intentamos solucionar algo, complejizamos algo con esa solución y luego metemos nuevos problemas, ¿no? Eso se pueden resolver con más personas participando. Y pues ahí termino. Si hay dudas, pues estoy dispuesto a... Abrimos el espacio a recibir dudas o inquietudes o alguna observación a considerar antes de dar el paso al tema de votación, de aprobación. A mí me parece muy interesante la propuesta. Creo que puede ser un ejercicio diferente que fortalezca, sí, la toma de decisiones, ¿no? Lo que no alcancé a escuchar fue el nombre de la organización con la cual se estaría buscando el apoyo. Son 2 organizaciones. Una se llama Participalab, que es de Media Lab Prado en Madrid. Ellos tienen experiencia apoyando al Ayuntamiento de Madrid en todos los procesos de participación ciudadana y lo coordina Yago Bermejo Adati. Hemos estado comunicándonos con él y está muy interesados en apoyar. La otra se llama New Democracy, está ubicada en Sydney, Australia,
y tienen un montón de experiencia internacional. Han apoyado tanto casos de Madrid, de Lisboa, han apoyado casos junto con el Jefferson Center para estos procesos de jurados de políticas públicas o de creación de mini públicos. De hecho, la teoría viene del Jefferson Center de Ned Crosby en los 70s, la retoman en New Democracy, y ahorita las dos organizaciones más fuertes a nivel mundial es la de New Democracy y la de Jefferson Center. En este caso nos apoyaría New Democracy y nos apoyaría Participalab. Y una, más como consideración, si por la razón que fuera que provocara quizás un retraso para que de tal suerte que a septiembre no existiera ya, digamos, la propuesta de la política estatal, pero si hubieran unos preliminares, estos son los que se esperarían que se consideraran en los PBRs. Sí, de acuerdo. Sí, la política es un work in progress, ¿no? O sea, este es un trabajo que está en constante construcción y para eso también viene la parte de seguimiento y evaluación. O sea, digamos, sería como un entregable beta y de ahí hasta donde alcancemos a llegarlo. El objetivo es tenerlo completo en esa primera etapa. Entendido de que completo es hasta esa primera etapa, ¿no? Todavía falta poner la implementación, que no va a estar exenta de fallas en implementación. De eso estaríamos mintiendo si decimos que va a quedar libre de fallas. No me gusta contar mentiras, entonces sí lo podemos tener para entonces. Nos comprometemos hasta entregar preliminares en caso de que hubiera algún retraso por alguna causa de fuerza mayor. Sí, porque entiendo que todavía hay como algunos contactos que apenas están por concretar, o más que los contactos como formalizar acuerdos, ¿no? Más bien. Sí, de acuerdo. Sí, esta semana se dan esos enlaces últimos, nomás requerimos, antes de decirles que sí, pues luz verde de aquí para poder continuar. Lo que veo es que más bien resultaría muy valioso los documentos o los preliminares de esto. Finalmente, de alguna otra forma, los entes integrantes del comité coordinador, a la hora de elaborar sus presupuestos, en gran medida consideran en su mandato traducirlos en acciones y objetivos plasmados en los PBRs. Sí, igual si salen los documentos previos con los facilitadores, les pediríamos también que nos mandaran versiones preliminares hacia ustedes para que alcancen tengo entendido que tienen hasta octubre, ¿no? Más o menos para terminar de formular las políticas, para que alcancen en tiempo, porque sí entiendo que un mes es poco tiempo para asimilar todo lo que pueda salir de una política estatal y aterrizarlo. Entonces, sí podemos tratar de hacer ese acuerdo. De hecho, una parte de este proceso también requiere la vinculación con la Secretaría de Hacienda para poder, ya una vez que se tenga el diseño de la política pública, la estrategia de cómo operacionalizar con los demás entes de gobierno y con Secretaría de Gobierno para poder hacer un vínculo de colaboración en cuanto al seguimiento, en la evaluación, en la implementación. Sabemos que Secretaría de Gobierno hace algunos registros. Entonces, hacer este trabajo coordinado para dirigir, pues ahora sí que los recursos y los esfuerzos de los diferentes entes. Realmente, Perdón, creo que ahí está. Sí, gracias. Igualmente me parece interesante el ejercicio. Yo creo que en el caso de las consultas que se hacen, por ejemplo, para los planes estatales o el nacional de desarrollo, se enfocan principalmente siempre a organismos especializados o a personas con un poco más de posibilidades de tener oportunidad de dar a conocer sus propuestas en ciertos foros, propuestas, por cierto, ya muy elaboradas. Lo que tiene de ventaja que veo aquí es que se dé espacio pues para que la población en general pueda dar a conocer sus opiniones y sus propuestas. Yo solamente tendría tres comentarios. El primero, todo el desarrollo se estaría ejecutando a través del Comité de Participación Ciudadana, o sea, todo el supervisado y de comisión ejecutiva. De comisión ejecutiva serían los encargados. Y ustedes presentarían en su momento las conclusiones al comité y el comité al comité coordinador. Es correcto, esas conclusiones se esperarían en septiembre, Okay. Pero sí podemos hacer el compromiso de los preliminares. En cuanto nos vayan llegando, se los hacemos llegar por si hay pues cualquier comentario, pues irlo moviendo en tiempo real lo más que se pueda.
Bien, aquí entre los pasos, yo lo que veo es la etapa 4, dice aprobación. El Consejo aprueba las propuestas. ¿A qué consejo se refieren aquí? Era comité coordinador ahí. Ah, comité. Comité No es consejo, ¿verdad? Es comité. Bien. Y por último, nada más tener la consideración de que precisamente en este ejercicio participativo donde se da espacio a que cualquier ciudadano pueda hacer cualquier propuesta, es probable que nos lleguen propuestas que vayan más allá de nuestras atribuciones o que vayan en contra de las disposiciones legales, en fin, cosas que a lo mejor no son posibles si no hay una modificación previa a las leyes. Entonces, tener en cuenta que podemos tener estas ponderaciones para no considerar que el 100% de los resultados tenemos que aprobarlo en el comité coordinador, porque tendrá que analizarse a la luz de las disposiciones legales que nos rigen. Digo, solamente con esa acotación, habrá un apartado quizás en el que se podrá considerar como propuestas de modificaciones legales o de operación, pero tendremos algunas acotaciones. No, de acuerdo. De hecho, a nivel mundial, como lo manejan, son como recomendaciones, en algunos casos lo logran hacer vinculantes, pero obviamente de ahí pues quedan las atribuciones de ustedes. Obviamente no se les va a pedir que se haga lo imposible, ¿no? Si va en contra de la normativa, pues se podrá como recomendaciones normativas precisamente para cambiar, y ahí sí vamos a requerir también, si nos están viendo la gente del Congreso, que nos apoyen si las propuestas son viables, digamos, y ahorita no es normativamente válido, pues empezar a hacer los cambios para que sí puedan aplicar. Pero sí, estoy de acuerdo con la acotación que haces y me parece bastante justa. Gracias. Muy amables. René, también en esto que comentabas, me quedaba pensando, aunque todavía no tengo una respuesta, pero a ver si tú lo has visualizado, también cómo podíamos, más que empatar, cómo también aprovechar lo que se está trabajando o lo que se pretende, o bien aprovechar el recurso humano también para esta participación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto. Ya ves que tenemos una parte de participación ciudadana y luego se pasó a lo de presupuesto participativo, luego estamos viendo ahí algunos otros detalles y estamos migrando a algo más, que no sé si también aprovechar ese esfuerzo para que fuera un objetivo, a lo mejor que pudiéramos empatar el secretario técnico en la parte de capital, vamos a decirlo así, de capital ciudadano en los temas de participación. No sé si tú también puedas ver ahí alguna vinculación en donde podamos apoyar ese esfuerzo para enriquecer y que podamos complementar ahí las metas, ¿no? Yo creo que sí se pueden complementar. De hecho, para eso tenemos la primera parte, que es la de la generación de insumos. O sea, lo que queremos no es eliminar la participación de los grupos de interés. Exacto. Lo que queremos es que esa sea como la base de generación de información básica, porque los grupos de interés también el gobierno, ¿no? Entonces, tanto organizaciones que están, por ejemplo, en el Secretariado Técnico Local como gobierno, nos tienen que ayudar a crear los briefs que van a leer las personas. Las personas vienen sin información. Aquí lo que va a cambiar en comparación a una consulta es que se les da información suficiente a las personas. Sí. No es un plebiscito al aire, es un plebiscito informado, digamos, lo que se está haciendo en este proceso, y se le agrega la parte de qué es lo que pasa con la gente que no va a participar en ese plebiscito. Por eso está esta primera etapa. No queremos dejar a nadie afuera y queremos que en esta primera etapa nos ayuden todas las personas. Incluso si nos pueden ayudar también como especialistas, alguna que pudiera tener el conocimiento ahí, puede servir para el pool de especialistas. Y en la parte de la generación, esa es una parte vital. Nos interesa todas las propuestas que ya están muy elaboradas, precisamente como comentaba el auditor, esas vienen en la primera etapa porque esos son como todos los pools. Lo único que no queremos que le lleguen a las personas que van a deliberar sobre el tema son soluciones prehechas y toma esta, ¿no? Es así como analiza los distintos escenarios, estos son los pros y los contras de cada uno, y al final, aunque tengamos como la política nacional 60 líneas de acción, o le llama 60 prioridades, pues hay que priorizarlas. O claro. sea, el presupuesto no es infinito, ¿no? Entonces tenemos que analizar del presupuesto qué sí y qué no entra. Entonces, todo eso va entrando y discusiones que podamos ir enriqueciendo para la metodología pues son bienvenidas. Y yo creo que a lo mejor, nomás para concluir, a lo mejor en la próxima sesión también del Secretario Técnico de Gobierno Abierto, dar un espacio para platicar de esto y ver el interés, ¿no? Y ver, te digo, al final de cuentas es si en la esfera o en la sombría del sistema anticorrupción se logran esos resultados, pero
también impactan en lo de gobierno abierto como una meta, pues qué bueno, así ya no estamos duplicando esfuerzos o haciendo esfuerzos aislados, ¿no? No, y yo creo que sí va, porque Sí, yo gobierno también. abierto es una vertiente Pues es un modelo de gestión. buena para reducir la discrecionalidad, y la discrecionalidad entre más la podemos acotar y que tenga alineamientos, no eliminarla, ¿no? Porque creo que también eso crea un impasse en el gobierno, pero en cuanto más la podamos acotar, pues claro que sí reducimos también la corrupción desde esa forma, y yo creo que bienvenidas las personas que puedan entrar por ahí. Gracias. Déjale paso acá. Pues entonces, si tenemos conversado y discutido el punto, les pediría la aprobación de la metodología para integrar la política estatal anticorrupción, con la precisión de que el documento aprobado por comité coordinador en su momento se hará vinculante a los órganos de gobierno correspondientes. Pido su aprobación. Vinculante con el acotamiento que hace el Cierto, vinculante bajo las consideraciones de lo que corresponde en los alcances de atribuciones y disposiciones legales. Sí. Pido su aprobación. Dado lo anterior, se aprueba por unanimidad del acuerdo antes mencionado. El siguiente punto en el orden del día es la propuesta de implementación del tablero de indicadores clave del Sistema Estatal Anticorrupción. Recibieron ustedes una propuesta elaborada por la Secretaría Ejecutiva sobre los registros de los diferentes órganos que conformamos el comité coordinador. Ahorita nos presentan estos indicadores. Y comentarles que la propuesta es que esta información se envíe en la primer quincena, se envíe trimestralmente a la Secretaría Ejecutiva en la primer quincena del mes siguiente en que termina el trimestre, es decir, en la primer quincena de abril, el trimestre que corresponde de enero a marzo. Que la Secretaría Ejecutiva integre la información, tiene 5 días para integrar la información que ustedes envíen, y remitirla nuevamente a ustedes para la validación, dando un tiempo de 3 días a cada uno de los entes para que validen la información recibida, de tal manera que se pueda hacer pública en la última semana del mes correspondiente por los diferentes medios de vinculación que se establecen. ¿Nos puedes conversar, presentar la propuesta de indicadores, por favor, secretario? Con gusto, Presidenta. Me parece que no se está mostrando en la pantalla de atrás, pero les puedo platicar brevemente la esencia de este tablero de indicadores. ¿Se le pueden subir? ¿Sí? ¿Se escucha? Bien. La esencia de este tablero de indicadores clave, básicamente lo que se revisó es las competencias o el ámbito de esfera de competencia de cada miembro del comité coordinador. Se destacan los indicadores que nos dan una luz sobre el desempeño y las labores que están llevando a cabo y que inciden tanto en la detección, la prevención como en la sanción de hechos de corrupción y faltas administrativas. En cuanto a la Fiscalía Especializada en el combate a la investigación, a la corrupción, perdón, se va a comentar de manera resumida, se numerizan el número de denuncias recibidas por hechos de corrupción, así como el número de carpetas de investigación en cada etapa de la misma, es decir, cuántas están iniciadas, cuántas están en proceso, cuántas concluyeron. De las que han concluido, cuáles derivaron en una sanción, en el caso contrario también, así como 2 indicadores adicionales, que es el monto de los bienes asegurados, que ya fueron valuados, es decir, lo que se logró recuperar derivado de estas carpetas de investigación, así como el número de bienes, este es un número nominal, de los bienes a ser valuados, es decir, llevan todo un proceso para poderse evaluar los bienes recuperados, sabemos que existen, están en proceso de evaluación. Por parte de la Secretaría de la Función Pública, se cuantifica el número de quejas y denuncias recibidas por faltas administrativas en contra de servidores públicos, el número de quejas que deban ser calificadas como graves, no graves,
número de IPRAS, por faltas administrativas contra servidores públicos, número de testigos sociales acreditados, que es una figura que están desarrollando activamente la Secretaría de la Función Pública, número de licitaciones con testigos sociales presentes y el porcentaje de cobertura, es decir, de acuerdo a lo mandatado por la ley, te habrá de decir que X número de licitaciones públicas requerían de la presencia de un testigo social, sabiendo que está en desarrollo, saber al momento qué porcentaje de cobertura se está logrando. Es un trabajo que está desarrollando fuertemente Función Pública, se les capacita y acredita. Número de auditorías realizadas por parte de la Secretaría de la Función Pública y número de observaciones derivadas de las mismas que se lleven a cabo. Por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, se obtiene el número de sujetos obligados, número de solicitudes de información, aquellas que fueron contestadas a tiempo, el número de recursos de revisión presentados, número de procedimientos de revisión iniciados, aquellos que derivaron en sobreseimiento, aquellos que derivaron en desechamiento, así como los que han derivado en confirmación de la respuesta del sujeto obligado. Básicamente aquí otra vez se mapeó el proceso y se busca de cada solicitud de información acordar las ramificaciones en que han caído, ¿no? Saber cuándo se contesta a tiempo, saber cuándo se contesta bien, básicamente. Por parte de la Auditoría Superior del Estado, se obtiene el número de auditorías iniciadas, aquellas que están en proceso, así como las que han concluido. Número de auditorías especiales iniciadas, número de auditorías que están en proceso en cuanto a las especiales, así como las que han concluido. Observaciones generadas, derivadas de las auditorías revisadas. Observaciones generadas, número de observaciones que derivaron en denuncias penales, aquellas que derivaron en denuncias por faltas administrativas. Mismo caso, se observa todo el ciclo y en qué deriva. Se puede ver en estos indicadores claramente el trabajo y desempeño de los miembros del Comité Coordinador en cuanto al sistema anticorrupción. Por parte del tribunal, los indicadores son un poquito diferentes. Es el número de investigaciones iniciadas vía Contraloría. Se separan las que son iniciadas vía visitaduría, el número de procedimientos de responsabilidad administrativa en substanciación a través de la Dirección General Jurídica, así como las que se realizan a través de la Comisión de Disciplina, número de medidas cautelares impuestas, número de medidas de protección, resoluciones absolutorias pronunciadas por el Pleno del Consejo, así como aquellas que fueron sancionadoras, pronunciadas por el mismo Pleno, y número de acuerdos expedidos por el Pleno del Consejo que contienen mecanismos de control interno, es decir, pues son acciones de contención. Lo ideal hubiera sido que se pueda proyectar aquí. Como bien comentó aquí Presidencia, es un indicador que se va a llevar de manera trimestral. Se le hará este proceso de validación de la información y posteriormente se publicará en una página de internet que tenemos que desarrollar, así como se les hará llegar a los miembros del Comité Coordinador un boletín con la síntesis. Aquí los compromisos de las partes es, del lado de los miembros del Comité Coordinador, son los responsables de la información en cuanto a su calidad. Por parte de la Secretaría Ejecutiva, no podrá hacerle modificaciones a los indicadores que envían, solamente se pueden interpretar, es decir, se pueden hacer sumarizaciones, se pueden hacer promedios, tendencias e interpretaciones. Esto creemos que es un gran insumo, tanto para el Comité Coordinador como para la ciudadanía, que quisiera saber cuál es el estado, qué es lo que se está haciendo en el tema del combate a la corrupción. Estos indicadores se trabajaron en conjunto con todos los miembros, por lo tanto, Presidenta, no sé si quisieran discutir el tema. Entiendo que se hizo un trabajo previo con los miembros de cada órgano. Okay. Correcto. Sí, efectivamente, nos estuvieron enviando los proyectos de indicadores y nosotros hicimos algunas observaciones. Sin embargo, en este momento que estoy revisando nuevamente los indicadores, veo que en lo que toca a la Auditoría Superior del Estado, pudiera hacer algunas propuestas de modificación con el propósito de que presentemos información más importante para efectos de opinión pública y que eliminemos alguna que creo que no aporta demasiado. Miren, hay una clasificación aquí que se hace, una diferenciación que se hace entre auditorías iniciadas y en proceso y concluidas.
y luego se hace un desdoble para auditorías especiales. Esta clasificación de auditorías y auditorías especiales es una clasificación muy técnica que realmente pues es más hacia el interior de la auditoría que para efectos de opinión pública. Yo creo que es más importante hablar simplemente de auditorías. Y hay un indicador que estoy viendo que no incluimos y que me parece importante en relación a las observaciones derivadas de las auditorías. Unas son las observaciones que nosotros emitimos, pero todavía bajo la ley actual de fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, en este tema que hemos venido comentando en este mismo espacio, nuestras conclusiones se las mandamos al Congreso del Estado y el Congreso del Estado solventa esas observaciones en muchas ocasiones. Entonces yo creo que un indicador también aquí debe de ser las observaciones que nosotros emitimos y las que solventa el Congreso, para saber cuántas de las que técnicamente nosotros consideramos que tenían sustento, el Congreso las está dando de baja. Entonces este indicador me parece que para efectos de opinión pública sí es muy importante. Y por último, nada más en el penúltimo indicador que aquí viene, dice número de observaciones que derivaron en denuncias, yo le agregaría, dice por faltas, yo diría en denuncias administrativas, nada más. En denuncias administrativas. En lugar de denuncias penales. Denuncias penales, es que pueden derivar en dos cosas, denuncias penales y el otro rubro serían denuncias administrativas. ¿Sí? Entonces, con estas modificaciones, creo que nuestros indicadores darían mayores elementos de interés al público en general. Bien. Si gustan, se los enviamos ya en forma específica, pero en los términos que acabo de describir. Sí. De cualquier forma tomaste nota, ¿verdad? Es correcto. Ok. Entonces, con las modificaciones y precisiones que nos hace el auditor, de eliminar el número de auditorías especiales iniciadas, agregar número de observaciones que derivaron en denuncias administrativas y número de observaciones emitidas por la auditoría solventadas por el Congreso. Presento a ustedes para aprobación el tablero de indicadores con un reporte trimestral a la Secretaría Ejecutiva para su aprobación. Solicito su aprobación. Perdón. Adelante. Gracias. Bien, en el mismo sentido que el auditor, efectivamente estuvimos trabajando o tuvimos comunicación previa respecto a los indicadores. En términos generales me parecen correctos, sin embargo también quisiera hacer algunas precisiones. Si me lo permiten, mandaré la propuesta puntual en su momento, sin embargo voy a mencionarlo en general aquí. Uno de los indicadores es el monto de los bienes asegurados derivado de condenas por hechos de corrupción. Aquí hay un problema en este indicador. Primero, los bienes asegurados no son en sí mismo o derivan necesariamente en un decomiso, es decir, si tú aseguras bienes no es necesario, como lo se establece aquí, que sea hasta después de una condena. Eso sería un decomiso, en dado caso que sería una parte de la pena, es decir, tú puedes asegurar un bien en un proceso, pero asegurar un bien tampoco implica que ese ya se recuperó para el Estado. Esto pasa a través de un proceso de extinción de dominio, que es una figura que incluso no se está considerando en los indicadores. Entonces, eso por hacer una precisión, creo que podemos trabajarlo todavía un poco más y derivar algunas, insisto, precisiones en cuanto a los indicadores que se están planteando. Otros de los indicadores que me gustaría en su momento que se planteara correcciones o modificaciones es respecto a la cuantificación de números de denuncias. ¿Por qué? Porque habla de número de denuncias recibidas por presuntos hechos de corrupción, número de carpetas de investigación iniciadas por presuntos hechos de corrupción, número de carpetas de investigación en proceso por hechos de corrupción y luego número de carpetas de investigación concluidas por presuntos hechos de corrupción. Es decir, tenemos que hacer un ajuste de realmente cuál de esa información es relevante, claro, porque pareciera que es un mundo de información diferente cuando básicamente se refiere a lo mismo. Entonces hay un tema de selección y de integración sobre estos indicadores que se pueden reducir incluso en número. Entonces, con independencia de mandarte o mandarles la propuesta puntual, incluso hoy mismo, sí me gustaría
plantear esta reserva, digamos. Estoy de acuerdo en los indicadores, me parece de alguna manera correctos, pero sí hacerles algunas precisiones si me lo permiten. Ok, bien. Por parte de Función Pública nada más serían en todo caso una precisión nada más, es informe de presunta responsabilidad en lugar de informe preventivo en el indicador 4, pero igual eso también nosotros por parte de nuestra parte lo remitimos correcto. Y el número 5, el número de IPRAS por faltas administrativas contra servidores públicos calificadas como faltas no graves que derivaron en sanción, sí me permitiría replantear nada más el fraseo de cómo está el indicador. Ese sería en cuanto al 4 y al 5. Y aprovecho el espacio para retomar este acuerdo que también traemos en el comité coordinador respecto a la figura de testigo social. Si bien es cierto, se ha estado impulsando la figura a través de capacitaciones y ya se han hecho algunos ejercicios tanto en Chihuahua como en Ciudad Juárez, que incluso en Ciudad Juárez está pendiente una capacitación, incluso tomando como referencia la sugerencia del horario también. Pues también el acompañamiento por parte del CPC en la figura como tal. Finalmente las y los testigos sociales son ciudadanas y ciudadanos que nos apoyan en la vigilancia e inspección en los procesos de adquisición y compras públicas como tal. Entonces sí, pedirles replantear y retomar este acuerdo que está en el marco del comité coordinador para a su vez incrementar el número de participación que tenemos en la figura como tal. Aquí estaba checando también con los indicadores, revisando, digo, siempre cuando haces una segunda revisada o tercera, de repente te brincan cosas. Estoy viendo, pero tengo que platicarlo con el Pleno, que claro que es información de todas maneras pública oficio, pero creo que también sería importante el número de sanciones que, por ejemplo, nosotros aplicamos por el incumplimiento a las obligaciones de transparencia o bien a las resoluciones que ordenan la respuesta o que modifican la respuesta, que ahí pueden ser desde amonestación pública hasta multas, a lo que sea, o a un grado mayor, que hasta ahorita no se ha suscitado algo más allá, pero creo que también eso sería en relación a la impunidad, ¿no? Para saber, no únicamente pueden quedarse después nada más los datos de cuánto se ordenó o cuánto se pidió que se cumpliera o se resolvió en tal sentido, pero cuál es el nivel de cumplimiento. Creo que eso también nos faltó incorporar aquí, a expensas de que les pudiéramos nomás hacer claramente cómo estaría integrado ese indicador para hacérselos llegar. Nosotros también habíamos hecho algunas sugerencias que ya fueron incorporadas. De hecho, el documento que se leyó ya tenía algunos cambios respecto de lo que se había circulado previamente. Yo creo que en función de lo que estamos viendo y de la necesidad de que cada institución pues pondere muy bien qué es lo que debe dar y qué es relevante, podríamos proponer la aprobación en lo general, ¿no?, de los indicadores, con la posibilidad de una reserva para cada institución, siempre que esté justificada, ¿no? Bien, gracias, maestro. Entonces, teniendo esta consideración, proponemos la aprobación en lo general del tablero de indicadores y ¿les parece si establecemos como un tiempo límite al próximo lunes para subsanar estas observaciones que tenemos y tener ya los tableros de acuerdo? ¿Sí? Entonces pido su aprobación. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Gracias. El siguiente tema que tenemos en el orden del día es el Foro Estatal de Compromisos Anticorrupción. Hemos estado trabajando de manera coordinada con el CPC Nacional para tener un foro. Las fechas que teníamos tentativas son 29 o 31 de mayo, que ya ahorita le cedería la palabra al encargado del despacho, la Secretaria de la Función Pública, para que nos confirme el tema de las fechas. El objetivo de este foro es consolidar los trabajos del Sistema Estatal Anticorrupción para lograr compromisos de intervención puntual y de responsabilidad de las diferentes autoridades involucradas, sociedad civil, empresarios, académicos y ciudadanía. La sede sería en Palacio de Gobierno. La propuesta de agenda es un inicio a las 8:15 de la mañana y terminar
cerca de las 2 de la tarde, con 3 paneles de trabajo. En un panel estaría la participación del presidente del Congreso, que nos trataría el tema de los retos en la instalación del Tribunal de Justicia Administrativa, y en ese mismo panel participa el Auditor Superior del Estado, conversando sobre las áreas de oportunidad en los procesos del Sistema Estatal Anticorrupción, particularmente el tema de sustanciación y resolución. Luego, en el panel 2 participa la fiscal anticorrupción y la coordinadora de la Comisión de Selección del CPC, con los temas de autonomía en la Fiscalía Anticorrupción, bajo las temáticas de Ministerios Públicos y Autonomía Financiera, y por parte de la Comisión de Selección sobre el proceso de selección y autonomía de la Comisión para la determinación de los miembros. Y el panel 3 trataría sobre la Plataforma Nacional de Transparencia, y la Función Pública nos presentaría información sobre los órganos internos de control. Cada uno de los paneles tiene un espacio de preguntas, de intervención, y bueno, la otra parte importante es lo que se está trabajando ya desde el CPC para integrar esta firma de compromisos puntuales de los diferentes entes u órganos. Estaría en esta firma de acuerdos el gobernador, el presidente del Congreso, nosotros como miembros del sistema estatal, y tendríamos la participación de 1 o 2 entes nacionales como observadores de estos compromisos, de manera que se pueda revisar en tiempos el cumplimiento de ellos, el alcance, y que podamos al finalizar el año decir: estamos conformados, se han cumplido los compromisos y estos han sido los alcances. Entonces, está a consideración de ustedes. Antes les cedo la palabra a la maestra Lanis. Sí, en cuanto a la fecha, la confirmación de la fecha para la realización del foro, de momento está pues confirmada la fecha del 29 de mayo. Es la que tengo reportada por parte de la particular del despacho. Recibo comentarios, apreciaciones sobre la temática del foro, sobre las intervenciones, para poder integrarlo en la dinámica. Si fuera el 29 de mayo, yo sí tengo abierta la agenda. Si fuera el 31, tengo un compromiso, entonces nomás tener en cuenta eso. Muy bien. En cuanto al contenido, no tengo inconveniente, sí. Muy bien, entonces hacemos esto el conocimiento al secretario de Gobierno sobre la agenda, para que quedemos acordados el día 29 de mayo, y pasamos también la información correspondiente al CPC Nacional. Pido de esta manera entonces la aprobación de la propuesta para la integración del Foro de Compromisos Estatales Anticorrupción. Dado lo anterior, Presidencia, se aprueba por unanimidad el acuerdo. El siguiente punto en la agenda es un tema que también venía de sesiones anteriores, sobre los diferentes conocimientos sobre los diferentes indicadores, bases sobre los cuales se está dando seguimiento al fenómeno de la corrupción. Y para esto le pido al secretario técnico que nos presente de manera muy breve el documento que elaboró sobre estos indicadores, para a partir de ahí pasar a la siguiente etapa en cuanto a tema de indicadores. Con gusto, Presidenta. Insisto, nuevamente va a ser un poquito complicado para nuestros compañeros que nos acompañan, invitados, el poder observar el resultado de este compendio, tal vez que tenemos un problemita técnico con la proyección de imágenes. Básicamente lo que se revisó es lo que existe a nivel nacional e internacional en temas de corrupción. Se divide muy fuerte en dos temas. Uno es el tema de percepción y el otro son censos y datos duros.
la gran parte, la mayoría de los datos sí son temas de percepción. ¿Qué quiere decir? Se hacen consultas a paneles de expertos. Los paneles de expertos, en base a un cuestionario, a una entrevista, hacen saber a la institución. Les voy a sumarizar de manera breve, por la falta de imágenes. Hay un instrumento por Latino Barómetro. Básicamente ellos lo que evalúan es la posición que ocupa la corrupción en el imaginario colectivo. Es lo que les comentábamos, es un tema de percepción. ¿Qué aristas nos miden? La corrupción como un problema más importante del país. Se les pregunto cuál es el problema más importante del país, de una serie, y básicamente pues la corrupción suele estar en un nivel muy alto, ¿no? Se hace el cuestionamiento sobre la percepción de si ha aumentado o no la corrupción en su país, así como si es correcto o no guardar silencio ante el conocimiento de hechos de corrupción. Básicamente aquí el global en Latinoamérica nos indica que es casi un 50-50. 50 cree que sí es correcto o es éticamente correcto, y el otro 50 que no. También se les ha preguntado si han sido cómplices de la corrupción. Cómplice pues es también el que pide o el que da, que solicita o permite. El 74% a nivel Latinoamérica comenta que sí, está de acuerdo con esta pregunta. Hay otro índice que se llama índice de la corrupción, índice de control de la corrupción. Este es desarrollado por el Banco Mundial. Este índice básicamente lo que mide es una percepción de la medida en que se ejerció el poder público para el beneficio privado, que se enlaza mucho con el concepto que se está desarrollando aquí por parte del Sistema Estatal Anticorrupción de qué es la corrupción, que es la captura del interés público por privados. Entonces aquí básicamente es esta medición. Sí existe la medición particular para México, y se observa pues nuevamente indicadores que andan en el 10-20%, que también pues son graves, ¿no? En este indicador 0 es peor y 100 es mejor. Una herramienta que es un instrumento que es el más conocido por la mayoría de nosotros, es el índice de percepción de la corrupción. Esto lo desarrolla una ONG que se llama Transparencia Internacional. Año con año se desarrolla. La última actualización es lo recabado para el año 2018. Y el dato ya se ha comentado en varios foros. Básicamente México se encuentra en el lugar 138 de 140 países, o sea, estamos muy, muy bajo. Se hace una evaluación de diferentes parámetros con una calificación de 0 a 100, donde 100 es que carece más de corrupción y un 0 que es más propenso o se da más. Por cuarto año consecutivo, México se observa a la baja, una tendencia negativa, que es un resultado malo para los fines que nos competen. En 2018 se obtuvo una calificación de 28 sobre 100. Entonces, esto nos dimensiona un poquito la percepción que existe de la corrupción para los mexicanos. Básicamente estamos reprobados. Esta misma organización, Transparencia Internacional, desarrolla lo que se llama el Barómetro Global de la Corrupción. Nuevamente es una percepción y hace referencia al cambio de la corrupción en el país, básicamente. Se les pregunta si ha avanzado o no el combate a la corrupción, si hay más o menos corrupción respecto al año pasado. La última actualización con la que se cuenta es del 2017 y básicamente un aproximado del 60% de los encuestados o entrevistados considera que incrementó la corrupción en el país. Nuevamente este es un indicador de percepción. Adicionalmente se cuestiona sobre si considera que el gobierno está combatiendo pues, de manera eficaz el problema de la corrupción. En este caso, nuevamente, y hay una correlación, el 60%, un poquito más, considera que se está combatiendo de manera mal, o sea, es decir, la estrategia es incorrecta. Otro instrumento que se desarrolla por SGI es un organismo también internacional, mide diferentes aristas. Básicamente mide son diferentes y la que nos interesa es la medida en la que se impide que los funcionarios públicos abusen de su posición por intereses privados. Nuevamente, la escala es de 0 a 10. 10 es mejor, 0 es peor. México tiene 3 puntos de todos los países evaluados. Y en posición estamos en el número 37 de 41 países.
Otro índice es el índice de transformación, BTI, es un índice compuesto. Dentro de las aristas que evalúa o censa, se encuentra el Estado de Derecho. Mide la impunidad de los servidores públicos en lo que compete en el componente de política anticorrupción, censando de esta manera el éxito del gobierno para lograr contener a la corrupción. Aquí nos encontraríamos en la escala de calificaciones, básicamente tenemos un 4 de 10. Nuevamente, pues un poquito carente. Si pueden observar, realmente los diferentes instrumentos muestran una consistencia en las evaluaciones generadas. Otra institución que realiza indicadores que se pueden vincular es Freedom Rating. Básicamente mide el grado de libertad de los diferentes países. Se observan diferentes calificaciones, es de hasta un 7. México obtiene un 3 de 7, perdón. Básicamente un poquito reprobados también. Hay un grado de componentes de libertad. Básicamente aquí es donde se observa el mayor interés por parte nuestra en el indicador. Por parte de World Justice Project, cuya última actualización fue en el año 2018, se observa el índice de Estado de Derecho. Contiene un parámetro de corrupción y la calificación es de 0 a 1. La calificación es de .34. Este instrumento sí cuenta, a diferencia de otros internacionales, con una evaluación por estado, los 32 estados del país. Muchos de nosotros ya conocemos la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENSIG. Se ha comentado mucho, quien lo genera es el INEGI. Nuevamente es un indicador de percepción. Contamos con la encuesta nacional de calidad regulatoria e impacto gubernamental en empresas, la ENCRIGE. Muestra información estadística referente a las experiencias y percepción de las unidades económicas del sector privado a realizar trámites y solicitar servicios públicos. Aquí el censo nacional en actos de corrupción, bueno, la percepción es del 82%, esa es la media nacional, y Chihuahua estaría en un 84%, un poquito por encima de la media. Otro instrumento también generado por el INEGI es la ENVE, que es la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas. Hace estimaciones de las víctimas en el sector privado, incluyendo la prevalencia e incidencia delictiva. Su última actualización fue en el año 2017. Tenemos una encuesta adicional, que es la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial, ENECAP, desarrollada nuevamente también por el INEGI. Genera información estadística relevante para el desarrollo e implementación de estándares profesionales policiales. Cuenta con un apartado, este instrumento, de prevalencia y actos de corrupción. Observan lo que se le conoce como que si les pidieron algún apoyo para subir de puesto, etcétera, ¿no? La prevalencia de la corrupción a nivel nacional se encuentra en el 83% y para Chihuahua se encuentra un poquito más elevado también, sobre la media. Hay un indicador muy interesante que se llama Varieties of Democracy, VDEM, con V, también es de desarrollo internacional. Su última actualización es en el año 2017 y muestra respecto a, también de manera anual, una evaluación de diferentes índices. Es un índice compuesto de 7 principios. Uno de los componentes pues busca medir qué tan generalizada es la corrupción en la política de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. En cada uno de ellos hace la separación. Nuevamente es por panel de expertos. Existen más instrumentos, de repente es un poquito complicado y retador obtener todo lo que existe a nivel internacional. Hay índices que también se han considerado para diversos análisis y estudios, y también hay algunos que se han dejado de actualizar conforme al tiempo por diferentes motivos. Ejemplos son el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, que desarrollaba Transparencia Mexicana. Su última actualización fue en el año 2010. Índice de Fuentes de Corrupción, BPI, por Transparencia Internacional, última actualización en el 2011, y la Encuesta Nacional de Gobierno, esta fue realizada por parte del INEGI en 2019. Sé que a lo mejor es un poquito pedagógico para los que están aquí enfrente de nosotros, los que nos acompañan y los que nos observan en redes sociales.
nos hemos visto un poquito apurados con los tiempos. Buscamos desarrollar próximamente ya la página de internet y desarrollar un apartado de bibliotecas y normativos donde estaremos subiendo toda esta información. Buscaremos la manera de subir este compendio a alguna red social probablemente, si es que se puede. Presidenta. Gracias. En las sesiones previas se había hecho esta encomienda de hacer una búsqueda de indicadores, de cuáles son las herramientas que se tienen. Y bueno, esta es la primera parte del proceso. La búsqueda es poder determinar el seguimiento de los indicadores de Chihuahua, del Estado. No nada más es como conocer el mapa, ¿no?, sino poder definir la estrategia de trabajo. Entonces, en esta primera fase es presentarles lo que hemos avanzado y solicitar la autorización para ya hacer la vinculación con la delegación de INEGI en el Estado, que ya se ha tenido acercamientos a nivel nacional, para poder tipificar o trabajar con los diferentes sistemas en los estados, el seguimiento a los indicadores. Entonces, esta es la primera fase y a partir de esto lo que prosigue es la vinculación con la delegación de INEGI en Chihuahua y continuar trabajando el tema de indicadores en el Estado. No sé si hay algún comentario, alguna retroalimentación. Bien. Pues aquí nada más es solicitar la aprobación, ¿verdad?, para ya a partir de esto dirigirnos sobre el seguimiento con INEGI estatal. Se aprueba por unanimidad, Presidenta. Bien. El siguiente punto en el orden del día, pues estamos llegando al término de la sesión. Viene el tema de asuntos generales y abro el espacio para recibir alguna retroalimentación de quienes están participando en la sesión sobre la sesión. Si tuvimos alguna intervención vía Facebook, también conocer alguna colaboración que se haya tenido, o bien de los participantes, de los presentes. Abro este espacio de retroalimentación. ¿Sabes si tuvimos en Facebook? No sé, observamos preguntas. Ok. Doctor. Bueno, es muy interesante todo lo que se ha planteado aquí. Yo solamente una observación. Noto que en el proceso de capacitación y elaboración de todo este proceso de diagnóstico de las necesidades de la política, se le da poca participación a las instituciones educativas. O sea, se va a Australia, se va a España, se va abajo a la base popular, digamos, o se buscan a nivel nacional expertos, pero yo creo que en los sistemas educativos del Estado de Chihuahua se requiere un fortalecimiento en el proceso de participación de las instituciones. Yo, por ejemplo, he estado proponiendo en la Universidad Autónoma de Chihuahua el desarrollo de unos diplomados, o incluso ya como se está formalizando esto hasta la proposición de especialidades en niveles de maestría o en licenciaturas, porque ustedes pues son transitorios en el puesto, tanto en el comité como en la comisión ejecutiva, y lo que hay que hacer es formar profesionistas, sobre todo y que se está tratando a nivel nacional de formar una cultura de combate a la corrupción. Creo que es donde hay que incidir, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la Salle, Tecnológico de Monterrey, todas las instituciones que empiecen a incorporarse en esto. Cuando uno pregunta, y me toca hacerlo a mí, pues en general no se conoce nada ni de la ley del combate del sistema estatal anticorrupción, pero por ejemplo la ley de participación ciudadana pues ni siquiera se conocen. Entonces hay que desarrollar esto como una cultura en las instituciones educativas. Es una observación, ¿no? Gracias, doctor. Sí, comentarle, bien recibida el comentario, la apreciación.
Efectivamente, este ha sido uno de los temas que nos hemos estado trazando, hacer la vinculación con las instituciones académicas, con las cámaras, con organizaciones civiles, concretamente con la Universidad Autónoma de Chihuahua, y ese es mi siguiente punto en agradecimiento, ¿verdad? Porque esta transmisión se tiene gracias al apoyo técnico de la Universidad Autónoma de Chihuahua y a esos esfuerzos de vinculación. Otro de los temas que estamos trabajando precisamente con la UACH es incorporar en la currícula de todas las carreras en la materia de universidad y reglamentación, lo que es el tema y conocimiento del sistema estatal anticorrupción, precisamente para ir generando público, nuevas generaciones y construyendo ciudadanía. Y en cuanto a la política estatal anticorrupción, lo vamos a considerar sobre todo en la parte de integrar especialistas para el manejo de la metodología que puedan implementar y construir la política. Refería René que vamos a necesitar un pool de alrededor de 20 facilitadores que integren y que hagan operacional la metodología. Entonces seguramente que les compartimos esta información para sumar a los académicos o a investigadores dentro del proceso de construcción de la política estatal. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Justo antes de iniciar la sesión comentaba con la maestra Lozano, hay algunas herramientas ya desarrolladas muy prácticas, que es como hay una plataforma desarrollada con impulso de la Red por la Rendición de Cuentas, el CIDE, entre otros, que básicamente lo que hacen es justo eso, facilitar en términos generales el conocimiento de lo que es el Sistema Nacional Anticorrupción, los sistemas estatales, el marco normativo, y esta plataforma está accesible pues para quienes gusten tomar estos cursos. Lo que podríamos hacer es difundir el conocimiento de esta liga para quienes pues la ciudadanía la empieza a accesar, los medios de comunicación igual, y de alguna manera ya es una base de esta capacitación que usted refiere en el marco del sistema anticorrupción. Bien, pues entonces si no hay otro tema que tratar y habiéndose agotado los puntos del orden del día, siendo las 10:44 de la mañana, damos por clausurada la sesión, la cuarta sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Agradecemos a los participantes y bueno, seguiremos en una segunda fase con la sesión de órgano de gobierno. A 5 minutos, ¿no? Un receso de 5 minutos. Nos pasa. Sí. Con un café. Sí, descansamos, estiramos las piernas y seguimos. Reorganizamos.